comenzar ahora con nuestra grabación. Hola a todos, sean bienvenidos a este webinario. Vamos a explorar algunos conceptos de la jerarquía de mitigación, compensación de biodiversidad y métricas positivas para la naturaleza. Yo soy Marcus. Y nosotros queremos hablar de cómo apoyamos a estos ecosistemas, con interés muy fuerte en este diseño de hitos que tienen un impacto en la mitigación o compensación ecológica, y también para cómo podemos tener herramientas completas que nos permitan hacer la medición de estos resultados en campo. Hoy tenemos tres presentaciones muy rápidas y después vamos a tener un momento para preguntas y respuestas y comentarios. Intencionalmente, nosotros diseñamos las tres presentaciones como se siguen. Entonces vamos a empezar primero con el hito general de lo que quiere decir lo que es la mitigación, la compensación, la parte más conceptual, explicando, explicando cómo utilizamos estos términos, porque escuchamos muchos estos términos positivo para la naturaleza, etcétera, pero queremos comprender lo que quiere decir cada uno de ellos. Esto es importante. Y entonces, en las próximas dos presentaciones van a ser sobre casos concretos y ejemplos, herramientas prácticas para hacernos estos trabajos en campo, promocionando la mitigación y buscando un futuro positivo para la naturaleza. Entonces trabajamos para ofrecer este espacio para compartir recursos, herramientas concretas que pueden ser utilizadas. Muy bien, entonces les voy a presentar aquí mi primer ponente, que es Luis Sánchez, que es el profesor en la Universidad de São Paulo, y él va a hacer su primer ponencia explicando un poco el marco y ayudándonos a navegar en este glosario de términos que muchas veces son conflictuosos, y esperamos que esto se quede más claro después de su ponencia. Entonces, muchas gracias, profesor Sánchez. La palabra es suya. Muchas gracias, Marcos, por organizar la reunión y por invitarme. Voy a hacer una rápida presentación. Voy a compartir pantalla. Este es uno de los retos con el directo. Tenemos un problema técnico. Solo un momento, por favor. Me parece que él se congeló. Vamos a dar a Sánchez otros 20 segundos a ver si Sánchez puede volver o si es algo temporario. Si no, vamos a cambiar el orden de las ponencias, que de hecho no sería la cosa ideal porque contextualiza el contenido. Vamos a esperar entonces más un momentico. Nosotros teníamos hecho la prueba y todo estaba muy bien, pero es así, es parte. Son los retos que tenemos acá en la tecnología. Vamos a esperar más algunos segunditos. Y si él no vuelve, voy a pasar la palabra para el próximo ponente, Amhei Hassi, directora del programa de Wildlife Conservation Society en Sudáfrica, copresidente del grupo temático sobre mitigación y compensación ecológica y parte del comité sobre la gestión del ecosistema, que es un comité que trabaja específicamente con estas
cuestiones. Ella tiene mucha experiencia sobre los usos prácticos de este programa Combo. Entonces vamos a dar una última chance para nuestro compañero Chan Sánchez y ahora sí parece que él volvió. Si no, vamos para Amhei. Yo he volvido, ¿me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Muy bien, les pido perdón por ello. Yo tuve un problemita aquí porque nosotros utilizamos una empresa privada que ofrece energía, luz para toda la ciudad y los servicios no son muy buenos, pero no depende de mí. Les pido perdón por ello. Tuvimos un problemita acá con la luz y ahora ya estoy acá conectado a mi 4G y voy a empezar entonces. Les hablaba que voy a hacer una ponencia rápida aquí. Y la base es el proceso de evaluación de impactos y evaluaciones vinculadas a la jerarquía de mitigación que orienta estas prácticas desde su comienzo. Y podemos entonces datar la institucionalización inicial de esta evaluación de impacto en 1969 a través de la ley que se aprobó en los Estados Unidos y después sus ideas se esparcieron por todo el mundo, en la mayoría de los países hoy. Hay leyes que requieren alguna evaluación de los impactos de nuevos proyectos, en específico cuando dicen tener un potencial sobre impactos significativos. Y la idea de hacer la prevención de los impactos es de hecho la base de este concepto ambiental y las evaluaciones vinculadas. Y esto tiene que ver con el propósito de esta ley que fue aprobada en esta ley, quienes empezó todo esto y el propósito es hacer la prevención de impactos perjudiciales al medio ambiente. También tenemos, mm, aunque no teníamos estos términos en ese entonces cuando se aprobó la ley, la idea del propósito de planificación para el nuevo proyecto y avances o impactos posibles y cómo se puede actuar para hacer la mitigación de estos impactos. La base es la fundación de esta evaluación de impacto. Con todo, las prácticas nos enseñan que el uso de esta técnica de prevención, esta perspectiva de prevención cuando evaluamos los impactos de un nuevo proyecto, tiene muchas limitaciones. Y entonces, por supuesto, hay muchas razones por detrás de esto, lo que explican lo que los impactos no pueden ser completamente evitados. Pero mirando para la práctica de evaluación de impacto, básicamente utilizamos lo que llamamos hoy del paradigma de pérdidas controladas, o sea, aceptamos pérdidas en el medio ambiente natural, físico, en la biodiversidad o afuera, fauna, paisaje, lo que sea, y en cambio, tenemos un crecimiento económico, bienes económicos como empleos, desarrollo, impuestos. Perdón, no vemos tu pantalla, Luis. No sé si ya empezaste a compartir tu pantalla, pero si puedes hacerlo, sí, por supuesto. Gracias por enseñarme esto. Solo un momento, yo pensé que ya tenía compartido mi pantalla. Un momento, por favor. Solo un momento, por favor. Ahora creo que sí. Ya estoy en mi PowerPoint. Sí, perfecto. Les pido perdón de nuevo por ello. Yo estaba hablando de la ley. Esta es la ley que les hablé. Entonces tenemos este paradigma de leyes controladas que se han aplicado, esta evaluación de impactos en todo el mundo.
Y esta es una práctica estándar hoy en día, pero lidiamos con retos que siempre se acumulan a todos los años, los retos vinculados con respecto a estas leyes continuas que hablan de biodiversidad. Como podemos ver en este dibujo, esto pide acciones. Y tenemos esta curva, ¿sí? De impactos que necesitamos llevar en cuenta, de evaluación de impactos. Hay que tener un rol en esta búsqueda más estructurada por objetivos. Tenemos ahora nuestra Convención de la Biodiversidad en específico de Montreal, los objetivos de allá que fueron resultado de la última conferencia internacional de partes interesadas en la biodiversidad. Entonces tenemos aquí la aplicación de la jerarquía de aplicación de mitigación que se utiliza en este contexto, no solamente en este campo, pero también al pensar en cómo se puede utilizar para la toma de decisiones con respecto a proyectos, a herramientas para informar a los que toman las decisiones, los stakeholders, los involucrados en esas decisiones que pueden tener un impacto en las soluciones que pueden ser aplicadas a los proyectos y la jerarquía de mitigación. Esta es la base para informar estas decisiones. También tenemos los offsets o compensación de biodiversidad de manera general, que son el último paso en esa jerarquía de mitigación. La prioridad es evitar impactos, minimizar o disminuir estos impactos negativos. Estos son los pasos de prevención de la jerarquía de mitigación y después tenemos las acciones por la restauración, buscando la prevención de impactos negativos y por fin la compensación que solo se debe aplicar a proyectos que no evitaron esto o que no lograron disminuciones significativas. El principio de compensación offset ya fueron desarrollados. Tenemos ejemplos prácticos en los últimos 20 años que están aquí en pantalla, con un trabajo muy importante que se preparó y sistematizado por una iniciativa que se llama BEBOP del programa de la universidad de un grupo de bancos multilaterales, ONGs, muchos sectores que se unieron. Y el propósito de aplicar estas compensaciones tiene que ver con alcanzar estos objetivos, disminuir la pérdida de biodiversidad. Esto está fundamentado en muchos documentos importantes. Tenemos estándares ambientales, sociales que nos guían y que vienen de la Corporación Internacional de Finanzas, la IFC. Tenemos muchas versiones que se publicaron, que fueron adoptadas. Tenemos adaptaciones, actualizaciones de este documento que involucró muchas instituciones financieras, bancos multilaterales, bancos privados, buscando estos principios. Y el UICN también tuvo este rol con ideas estableciendo principios para estas prácticas de de compensación de biodiversidad. Tenemos una política sobre la compensación de biodiversidad que se creó hace casi 10 años y el concepto básico, vamos a decir, por decir así, las fuentes están de acuerdo sobre la definición de compensaciones, son resultados que se pueden medir para compensar los impactos inevitables de proyectos. Inevitable no es una palabra importante aquí. Esto quiere decir que las compensaciones sobre diversidad solo hacen sentido en el contexto de la jerarquía de mitigación. Entonces, la jerarquía de mitigación es una secuencia, una orden de preferencia de acciones planificadas que se tienen que utilizar cuando ejecutamos un proyecto. Entonces, las acciones o soluciones para evitar impactos
que deben ser el primer objetivo cuando un proyecto es planificado. Y eso, por supuesto, en el contexto de la evaluación de impacto, que no es solamente una aprobación de un proyecto, pero es una herramienta de planificación, a donde tenemos expertos en área social, ambiental, trabajando con los planificadores de los proyectos, arquitectos, otros planificadores, para encontrarmos las mejores opciones y elegirmos las mejores alternativas para el proyecto tener su éxito. Entonces tenemos la compensación, la jerarquía de mitigación que hace sentido en este contexto. Normalmente decimos que el propósito del objetivo de las compensaciones es alcanzar por lo menos esta disminución de pérdidas que podemos ver acá en la gráfica. Solo un momento, por favor. Estoy acá buscando mi pointer. Ahora sí. Entonces, esto nos enseña un proyecto hipotético. Tenemos un nivel específico de biodiversidad. Acá tenemos pérdidas a la medida en que el proyecto avanza y progresivamente podemos alcanzar algunos ganos parciales a través de la restauración de tierra, restauración de áreas que van más allá del proyecto, que son impactadas por acciones de personas, de actividades y si todo sale bien, podemos alcanzar un nivel equivalente a lo que teníamos en el principio. Y la idea, el punto aquí del concepto de pérdidas líquidas en un punto de la trayectoria, entramos en el modo de recuperación y tendríamos que ultrapasar esto. Entonces, si para más de esto ya tenemos daños líquidos. Entonces, por ello tenemos estos objetivos de pérdidas líquidas, daños nietos, que muchas veces son presentados de manera conjunta. Ganancias líquidas. Esta figura también nos enseña este tiempo entre el momento a donde tenemos este comienzo de pérdida, porque empezamos las acciones del proyecto, y cómo podemos alcanzar una recuperación completa si solo todo sale bien en este trabajo en términos de restauración de la composición, funciones y otros factores. Y el ecosistema será impactado y uno de los límites de la aplicación de aplicar estos procesos offsets de biodiversidad en el nivel del proceso, las ganancias van a llegar después. Aun cuando usted trabaja esto, es algo que se puede esperar, que esto pueda suceder más allá de las fronteras del proyecto. Y más recientemente hablamos sobre la naturaleza positiva, la naturaleza y sus desenlaces de la naturaleza positiva. Tenemos una curva y tenemos una caída también. Y esta idea de este propósito de iniciativas que podría entonces ser restaurada en 5 años más o menos, cuando esta idea empezó a ser desarrollada y después progresivamente alcanzar más ganancias para tener, vamos a decir, más naturaleza en el futuro de lo que tenemos ahora. Este es el concepto, la definición que viene de otra iniciativa importante que se llama la Iniciativa de la Naturaleza Positiva, que une intereses distintos, bancos de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y otros jugadores importantes y actores, y esto nos da un nuevo conjunto, un nuevo listón más arriba, en un nivel más alto que yo podría decir que solo la jerarquía de mitigación podría alcanzar sin ninguna pérdida nieta. De esta definición de naturaleza positiva viene de una publicación de la IUCN, es presentado como el Global One de la sociedad y también tiene que ver con la reversión, que es importante, que es para evitar y mitigar los impactos.
Son los dos primeros pasos de la jerarquía de mitigación, pero también restaurando y regenerando la naturaleza. Para alcanzar los resultados positivos de naturaleza, la aplicación de mitigación y jerarquía deberían seguir todos los pasos, todo el espectro, y eso quiere decir que las acciones de conservación, de restauración, son necesarias si un proyecto tiene la intención de contribuir para los resultados de naturaleza positiva. Entonces, hacer la restauración y regeneración de la naturaleza es comprendido que es un conjunto de acciones que normalmente están siempre en la huella del proyecto y son necesarias en alianza y colaboración con terceras partes, también si el resultado necesario es alcanzar la naturaleza positiva. Es una referencia a nuestro proyecto reciente que estamos cerrando con UICN, que son los beneficios de la restauración. Vamos a hablar un poquito de esto después, de todos los sectores, actores, pero algunos negocios en particular tienen un rol a jugar como contribución para alcanzar la naturaleza positiva. Hay una fecha final que es propuesta para alcanzar a los blancos de Montreal por esto 2030. Esto quiere decir, y ya estoy terminando, que los blancos para la evaluación de impacto que estamos llevando en cuenta y los impactos del proyecto que tiene algunas cosas añadidas y son porque los desafíos son más complejos, porque vivimos en un mundo a donde utilizamos la biodiversidad y la naturaleza todos los días. La idea inicial era de minimizar las pérdidas. Nosotros evolucionamos, pongamos así, de la idea para equilibrar pérdidas evitables y no son más pérdidas. También hubo mucha discusión sobre generación de impacto cero, impactos, positividades, que son conceptos similares que se acercan. Entonces, nosotros tenemos objetivos más ambiciosos, donde estamos buscando como herencias negativas, legados positivos, que de una manera general, en un mundo de situación donde un proyecto es implementado con todo su ciclo de vida, pero en una situación mejor. En otras partes del mundo, la legislación avanzó esta idea bastante sobre cómo estos enfoques contribuyen para la sostenibilidad. Y esto incluye en este escenario de propósito de positividad de naturaleza. Esto puede ser alcanzado y además de eso hay el reto que se llama por los organizadores, que ya fue mencionado, que este proyecto o la empresa pueda contribuir para los resultados positivos en la naturaleza. Y esto requiere primeramente una aplicación llena de la jerarquía de mitigación y esta aplicación llena eh, quiere decir que usted va a seguir todos los pasos desde los iniciales para minimizar. Hay que trabajar con las partes involucradas, partes interesadas y también un reto más claro y llamada a la acción para los negocios hoy es utilizar su poder de apalancar las cosas para movilizar otros sectores, otros actores que buscan aún contribuir en una región para los resultados positivos de la naturaleza. Esta es la introducción de la presentación que tengo. Perdón, nuevamente digo por las cuestiones técnicas que tuvimos, los problemas en el comienzo. Esto no tuvo que ver con los servicios de Internet, pero sí el servicio de proveedor de energía. ¿Usted aún ve en mi pantalla? Ok, no voy a compartir más. Muchas gracias, Luis. Esto fue fantástico, muchas gracias.
O sea, el cuadro general de los principales elementos que usted quiere elaborar son cosas, herramientas más prácticas. Tenemos este cuadro de positividad de naturaleza y hay la jerarquía de naturaleza, de compensación también. Y nuestro próximo panelista, alguien de la conservación de las sociedades en África, y ella hablará sobre algunas herramientas prácticas que estamos haciendo en nuestro trabajo. La palabra está contigo, Amrei. Sí, podemos ver tu pantalla, pero aún no podemos escucharte. Ah, sí, ahora puedo escuchar. Hola, estoy aquí. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy y yo tengo suerte de representar el proyecto de que está lidiando con esta área ya hace muchos años. Y como Marcos dijo, yo soy directora de MEC y lo que me gusta es presentarles algunos de los trabajos que hicimos en los últimos años en la jerarquía de mitigación y perspectivas positivas de la naturaleza. Y estoy enfocada particularmente en los recursos que podemos producir y podemos compartir con más gente. Luis, por suerte, ya hizo mucho del trabajo pesado sobre los conceptos claves alrededor de este tema y algunos de los puntos. Y yo no tengo que profundizarme mucho en estos aspectos. Y en vez de eso, lo que voy a hacer es solo voy a presentar lo que es iMac, nuestro trabajo, y también voy a enseñarles algunos de los trabajos que estamos haciendo en Combo y con los otros recursos, como yo dije. Entonces, IMEC es un grupo de impacto y mitigación y compensación ecológica, un grupo de prácticas y la gestión, también un grupo temático en la IUCN, y Martín Merón es su directora de la Universidad de Queensland. Y Fabián Cuetir y yo, nosotros somos co-directores de este grupo y actualmente nosotros tenemos 280 miembros de diferentes partes del mundo. Ellos vienen de diferentes sectores, hay el gobierno, la sociedad civil, etcétera. Y lo que nosotros hacemos es trabajar desarrollando y compartiendo informaciones, entrenando materiales, actualizando políticas en las mejores prácticas de la jerarquía de mitigación y resultados ceros. Aquí tenemos un poco de nuestro sitio web, donde podemos compartir lo que hacemos. Y ahora voy a enfocar en el aspecto de conservación, mitigación y los programas de compensación. Combo con estos acrónimos. ¿Qué es Combo? Combo es un proyecto que fue fundado por la Agencia Francesa de Desarrollo en los últimos 8 años. Fue implementado por la Sociedad de Conservación de la Fauna Silvestre, y Bioterp y otros puntos, fondos y también otras personas, otros socios que existen aliados. Y el trabajo que estamos haciendo alrededor de 6 países en África y Asia, ustedes pueden ver aquí en el mapa, en este sitio web, y con el objetivo de fortalecer y establecer
sistemas nacionales de mitigación y también apoyar el rol de políticas en estos países. Pero lo importante aquí es que nosotros estamos trabajando solo en el nivel de proyectos, pero también a un nivel nacional para lograr escalar los resultados de la jerarquía de mitigación. Y el objetivo es alinear los resultados al nivel de proyecto para los objetivos de la biodiversidad, tanto a nivel nacional, a nivel no nacional. El trabajo ha sido colaborativo, no solo con los aliados, pero también con los gobiernos y el sector privado y la sociedad civil en cada uno de esos países. Tenemos aquí los aliados, las partes involucradas y esto fue hecho para poder avanzar las políticas en la jerarquía de mitigación en cada uno de esos países. La idea de regulación es muy importante porque es clave para la acción, pero la política solo no es lo bastante. Hay que permitir condiciones, cuadros generales para el éxito. Esto aquí tenemos un enfoque abrangente, amplio. De eso tenemos aquí los cuatro pilares que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Tenemos aquí también los datos y las herramientas para mejorar el planeamiento y la implementación de la jerarquía de mitigación y también con plataformas que comparten datos a nivel nacional para que todos los usuarios tengan acceso a estas informaciones. Y también es muy importante construir capacidad. Nosotros estamos preparando materiales de entrenamiento, haciendo construcción de capacidades de diferentes grupos de usuarios por diferentes niveles. Estamos enfocando y también probando los mecanismos para implementación, particularmente en lo que dice respecto a la compensación, es los pasos más desafiantes en la jerarquía de mitigación. Este enfoque fue hecho en todos los países, a nivel de cada país, y también es adaptado también al contexto de donde está. Tenemos aquí a nivel general de los países transversales, tenemos un equipo internacionales. Nosotros creamos equipos internacionales que han preparado entonces una orientación para lograr apoyar este proceso a cada país, preparando entonces materiales de formación y capacitación que pueden ser adaptados para cada país y de manera más importante haciendo informes sintetizando las experiencias de cada uno de los países. Entonces, es algo importante que tiene que ser compartido más allá de las fronteras y que también puede ser convertido y traducido a los otros países para que los países y las partes interesadas puedan de hecho beneficiarse con esta información. Entonces, un poco de eso fue hecho con IMEC y los otros recursos fueron producidos de manera junto a IMEC, IUCM y todos los recursos que están preparando, algunos de ellos están en el sitio web Combo. Tenemos aquí el código QR para que ustedes puedan acceder, el enlace. Solo voy a darles algunos ejemplos para ilustrar lo que nosotros hemos producido. Uno de los ejemplos, y esto es un poco de la síntesis, es que nosotros hemos preparado lecciones que aprendieron de desarrollo de políticas e implementaciones en los cuatro países combos
Estos son los países que pasaron por todas las fases de combo desde 2016 y esto dice respecto a lo que es necesario para el éxito a nivel nacional para que estos objetivos de mitigación sean alcanzados. Entonces nosotros tenemos aquí un informe completo sobre eso y preparamos aquí también folletos con 2 páginas, con presentaciones que van a sintetizar cuáles son las lecciones claves en cada uno de los espacios. Y segundamente, este fue esfuerzo totalmente colaborativo con el AMET grupo, el grupo AMET, y tenemos aquí algunas orientaciones técnicas sobre la jerarquía de mitigación. ¿Qué es, por ejemplo, la jerarquía de mitigación? ¿Por qué es necesario? ¿Cómo podemos alinear con otros objetivos, objetivos globales? ¿Cómo eso se relacione al impactos a la mitigación, la jerarquía y también las emisiones cero y también lo que hay que considerar para las personas como parte de este objetivo. Ustedes pueden ver aquí los tópicos que están aquí, parece de esa manera. Y ellos tienen 3 o 4 páginas solo para darles una idea introductoria. Yo voy para eso, visito estos documentos regularmente para enviar a alguien algunas explicaciones cortas, por ejemplo, sobre los cálculos de pérdidas y ganos. Otro ejemplo es un videos de compensación de biodiversidad en variadas lenguas. Esto fue hecho por variados miembros de variadas universidades. Es una serie de vídeos que explican los elementos, cómo ellos se relacionan a los pasos más ah, controversos en este aspecto. Acá sabemos que el Combo Proyecto fue responsable para traducir eso para diferentes lenguas y ahora nosotros tenemos vídeos muy útiles en francés, con subtítulos en portugués y también tenemos una versión en mandarín y están preparando también otras lenguas también del Oriente. Y aquí tenemos aquí algunos informes sintéticos que pueden ser enfocados en los aspectos técnicos de la jerarquía de mitigación. Aquí tenemos aquí el mapeo de biodiversidad. Esto es separado por diferentes áreas y ecosistemas y, y puede ser utilizado para la aplicación de la jerarquía de mitigación en diferentes escalas. Es uno de los aspectos y un muy interesante que aún se produce en el momento. Es un informe de síntesis sobre lo que fue presentado antes, sobre mecanismos de implementación y este informe sintetiza las experiencias en todos los países que implementan la conversación, restauración y proyectos de compensación de diferentes mecanismos que son necesarios para el éxito. Y esto incluye también lecciones de 4 proyectos pilotos que nosotros conducimos en Mozambique para probar estos mecanismos y esto tiene aquí cuáles son los planos de gestión combo que serían necesarios para que podamos utilizar para tener una implementación exitosa en el campo. Como los contratos antiguos pueden ser utilizados para apoyar la restauración como parte de la jerarquía de mitigación. Estas son las herramientas prácticas que nosotros tenemos que estamos buscando en este último componente. Y esto está separado a nivel de cada país, enfocado en las particularidades de cada proyecto. Y también yo voy a concluir aquí y nuevamente les agradezco y estoy ansiosa para sus preguntas.
Es fantástico, muchas gracias. Yo recomiendo muchísimo todos los recursos que usted mencionó, especialmente sobre el video de iMac y las referencias que existen del proyecto Combo también. Todas estas iniciativas que son relacionadas son fantásticas y nos ayudan a lograr entender claramente las recomendaciones sobre este tipo de proyecto. Yo he utilizado eso, me parece muy bien hecho. Yo recomiendo, sí, muy bien estos recursos, el sitio web y todo el programa de Combo. Muy bien, nuestra última presentación será hoy, será mía. Voy a darles una idea general, un panorama, una visión general sobre los materiales que hemos preparado como parte de este programa que discute sobre los beneficios de la restauración. Ahí vamos. Espero que ustedes puedan ver mi pantalla. Bueno, de manera rápida porque no tenemos mucho tiempo. Voy a empezar mi presentación. Voy a presentarles 4 publicaciones rápidamente y 2 cursos de la academia y el CN que tiene que ver con temas que ya hemos discutido aquí. En este proyecto, nosotros queríamos entender 2 tipos de preguntas. Las preguntas verdes, que son de cómo podemos crear esos puentes de restauración, y la jerarquía de mitigación, pensando que en el futuro los negocios van a crear esas puentes y cómo nosotros podemos ofrecer este cuadro general que nos ayuda a construir todo eso. Y el segundo componente es cómo nosotros aseguramos los procesos de compensación y mitigación de jerarquía. El cuadro general está adecuado en la aplicación en objetivos positivos de la naturaleza. La primera pregunta que tenemos que responder es si usted quiere utilizar este proyecto para la mitigación, que esté utilizando todas estas iniciativas relacionadas a esos impactos sociales que son mensurables. Nosotros nos dimos cuenta que hay muchas métricas y herramientas para mensurar resultados ecológicos, proyectos de restauración, pero ni todas las veces, raramente, ellos mensuran los resultados sociales de ese tipo de proyecto. Y esto no es porque nosotros no tenemos herramientas para mensurar esos tipos de resultados, pero sí porque esas herramientas no son utilizadas muchas veces y muchas veces están muy aisladas. Y hicimos aquí una compilación de los métodos resistentes que mensuran los resultados de proyectos de restauración. Unimos todo para intentar categorizar y clasificar lo que es mejor para cada propuesta, para cada propósito, y viendo lo que nosotros logramos alcanzar socialmente. Entonces, el proyecto de restauración debe mensurar resultados ecológicos y sociales como parte de su monitoreo de impacto. Otros marcos que nosotros originamos, analizamos en esta publicación, tenemos las soluciones basadas en la naturaleza, la década de ONU, los principios de restauración para ecosistema y algunos más. Nosotros no creamos otros marcos, pero básicamente hicimos una compilación de lo que existe para lograr contextualizar todo eso. Es un tema muy diferente que está relacionado porque nosotros nos dimos cuenta cuando hablamos con algunas partes interesadas que había un miedo y bueno, hay que reconocer que es legítimo este miedo, que las empresas iban a saltar, iban a pasar ignorar esta jerarquía de mitigación en los protocolos que ya existen por muchos años e ir directamente a las iniciativas positivas para la naturaleza, saltando el proyecto que antecede eso. Entonces, nosotros hemos observado muchas dudas
sobre las aplicaciones de biodiversidad y la jerarquía de mitigación hace 20 años y vimos esfuerzos significativos en el desarrollo y aprobación de las políticas sobre compensación de biodiversidad. Y como consecuencia, este marco está bien establecido, pero para los conceptos positivos en la naturaleza que aún no pasaron por un proceso más sólido, todos están saltando este concepto. Y lo que nosotros queremos es enviar un mensaje claro y decir que un objetivo positivo para la naturaleza tiene que estar basado en la jerarquía de mitigación y no debe reemplazarla. Esto debe ser aplicado primeramente al nivel del proyecto y después validado y solo después de eso, esto tiene que ser aplicado hacia un objetivo positivo basado en la naturaleza. Entonces, esta idea puede ser explicada en esta publicación. Nosotros nos dimos cuenta que algunas de las razones por las cuales la política y el UCN sobre compensación de biodiversidad no es tan ah, reconocida, divulgada, porque es un documento de hace 10 años, queríamos que estuviera más accesible y ahora está reunido en el curso de la Academia UCN y este documento pasó por un proceso de consulta muy grande, enorme, donde intentamos capturar eso de manera con más interactiva, con más actualización, utilizando vídeos que ya fueron mencionados, que realmente son fantásticos. Y nosotros tenemos algunas preguntas, algunos ejercicios interactivos para que sea más amigable para el usuario. Es gratuito, ustedes pueden acceder en la Academia IUCN, ustedes pueden ver allá. El próximo elemento que nosotros pensamos que necesitaría un poco más de trabajo era pensar en la aplicación de la jerarquía de compensación pensando en la consideración de ecosistemas y otras métricas de compensación, porque en muchos espacios las especies, por ejemplo, Están muy integradas en el proceso de evaluación de impactos, mirando para la mitigación, restauración, prevención y procedimientos para impactos residuales. Pero esta parte, como es un concepto más nuevo, por así decir, menos integrado, entonces por ello decidimos mirar para ello, explicando el paso a paso de cómo, por ejemplo, vamos a lidiar con este listado o mapa de ecosistemas, integramos la mitigación o la base de prevención y cómo esta progresión sucede, la minimación de impactos, la restauración y por fin la compensación de impactos. Esto aún es muy teórico, pero muchos países ya están aplicando esto en muchos niveles. Mozambique es uno de ellos con sus programas, pero nosotros queríamos ofrecer un marco más genérico de estos ecosistemas y cómo ellos están integrados en la jerarquía de mitigación. Perdón, sé que estoy hablando muy rápido, pero es así. El último curso que me gustaría decirles es el curso de la Academia UCN, la presentación, el mapeo de prioridades y biodiversidades que busca hacer una compilación de informaciones en esta publicación, resaltando las prioridades, utilizando un trabajo hecho por el Instituto de Biodiversidad de Sudáfrica, UCN, y pensando en cómo integramos informaciones de especies, pensando en categorías distintas de especies, las que están amenazadas, ecosistemas amenazados, básicamente dibujando estas prioridades de conservaciones y restauración. Tenemos una parte muy visual que ilustra los espacios, recomendaciones. Esto se puede aplicar
Esto se puede aplicar de país a país, a donde muchas veces no tenemos un conjunto de datos muy completos sobre la biodiversidad. Entonces, este curso, la idea es hacer un resumen de todo esto de una manera clara y directa. Una pequeña publicación acá hablando de la construcción de puentes entre profesionales de la restauración y el sector de negocios. Y esto quiere decir que tenemos que hablar un idioma muy similar. Básicamente, los profesionales de la restauración trabajan para ONGs o utilizando recursos públicos y tiene una lógica que viene de esta área. Y trabajar con el sector de negocios que básicamente habla la misma cosa, restauración, hablando de objetivos mensurables, de los profesionales de la restauración que ven otros factores como prevención y la planificación y todo más. Entonces nos damos cuenta que esos dos mundos estaban hablando idiomas distintos y queríamos crear una publicación a donde la comunidad de restauración puede explicar el mundo de negocios, sus necesidades y viceversa. Y así intentamos hacer la construcción de estos puentes en esta generación. Creo que era esto. Tenemos muchos pasos aún. En primer lugar, tenemos que juntar datos sobre los ecosistemas. Tenemos el IUCN Gino, RHINO, que nos va a dar métricas más concretas. Y esto será integrado en el componente de restauración en la planificación, medidas de autointegridad y restauración para los sistemas más complejos que serán integrados, pero seguimos buscando entonces estos upgrades y actualizaciones. Voy a terminar por aquí para tenermos por lo menos algunos minuticos para las preguntas y respuestas. Luis y Ángel, ustedes pueden por favor prender sus cámaras y ahora la audiencia puede alzar la mano para hacer preguntas o escribir sus preguntas en el chat box. Hay una mano alzada. Ya veo acá. Clarice, puedes hablar. Hola, buenos días. Muchas gracias. Mi pregunta es para Amrin. Yo comprendí que en el proyecto ustedes miraron para la implementación de compensaciones en algunos países. Y yo me quedé preguntando algunas cosas del tema porque estoy lidiando con este proyecto hoy día. ¿Ustedes lidiaron con alguna situación a donde el desarrollador tenía ganancias muy cercanas al área de desarrollo? O sea, la área de influencia directa del proyecto de desarrollo. Y estas ganancias. Eso ellos lo llaman de compensación, pero quizá no sea exactamente esto y por otro lado no exactamente esto se va a caber en los otros pasos de la jerarquía de mitigación. ¿Usted ha pasado por algo similar? Gracias por la pregunta. Sí, es muy interesante. De una manera general. Voy a hablar de esto de una manera más teórica, ¿no? Llevando en cuenta mi experiencia con muchos proyectos distintos de la iniciativa Combo. Entonces, muchas veces hablamos que la compensación de biodiversidad, los offsets que tendría que estar en otro lado, o esto tendría que salir de la ubicación. Y esto no se aplica mucho a todos los casos. La compensación se puede entregar. A veces estamos lidiando con algunas otras áreas que idealmente podemos entregar la compensación en estas áreas también. Entonces, tenemos que llevar en cuenta los proyectos, sus elementos y los riesgos también.
Entonces la compensación sería que sería igual del impacto residual, encontrar las ganancias. Y si son ganancias que no van a tardar a largo plazo, es muy difícil decir que una compensación de hecho sucedió. Creo que estos hechos son más importantes que de hecho lo que está ubicado. Esto puede ser apropiado, poner esto acerca de que el proyecto de desarrollo no necesariamente es el factor principal de toma de decisiones. Otra cosa interesante que no estábamos mirando, de hecho, los proyectos, para muchos proyectos de compensación que se implementaron de acuerdo con las mejores o buenas prácticas. Miramos proyectos que se implementaron antes de la legislación, entonces tenemos muchas prácticas distintas. No diría yo que todas son las mejores prácticas, pero informaron cómo estas prácticas pueden funcionar. ¿Quieres añadir algo? Yo creo que para respetar el tiempo, porque solo tenemos uno minutico más, creo que voy a hacer la sugerencia para que voy a sugerir que nosotros intentemos contestar a otra preguntita más que está en el chat. Entonces, esta pregunta en el chat que me parece que es muy interesante, intentar contestarla. Luis también dice, ¿qué le parece que el sector estaría de acuerdo con la agenda positiva para la naturaleza, pero no para el punto de la pérdida líquida, de la eliminación de la pérdida líquida? Bueno, puedo hablar, tengo una opinión del tema. Creo que el concepto de positivo para la naturaleza es más fácil para la gente pensar en este punto, en tener un impacto positivo, sin pérdida. Ahí no le escuchamos muy bien porque el sonido no está correcto de él. Ella está utilizando un impacto directo de los offsets. Entonces es más difícil, retador, más caro y la manera sería no lograr ningún tipo de pérdida, ¿no? Entonces cuando se puede lograr las partículas de contribución y por cuenta del tiempo, era esa mi opinión. Muchas gracias. Creo que tenía que ver. Y era una pregunta que tenía, ¿cómo se hace mismo? Nada, hay que ver si esto es algo que va a tardar por mucho tiempo, si va a venir algo nuevo. Pero muchas gracias, hace sentido. ¿Tienen alguna palabra final? Ah, puse mi respuesta en el chat. Muchas gracias, André Luis. Y les agradezco a todos por estar presente. Apreciamos mucho. Y si tienen alguna pregunta, ustedes pueden escribirnos. Voy a poner mi correo en el chat. Y si ustedes tienen preguntas, vamos a repasar para Hambre, a Luis. Y me gustaría agradecer a todos. Gracias por la interpretación, por el trabajo fantástico. Y también muchas gracias a todos que organizaron esto y están aquí con los micrófonos. Y muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima.